Bienvenidos a este espacio donde abordaremos temas del PDP, el método prospectivo y el sínodo. Comenzamos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí, como todos los días, miércoles, transmitiendo el programa El Sínodo. Estamos realizando programas pregrabados desde la cabina de Radio San Juan Diego para ustedes. Mi nombre es Asunción Olivares y estamos transmitiendo el programa El Sínodo. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden contactar a través de Facebook, Diócesis de Cuautitlán. Nos pueden también hacer llegar algún comentario, sugerencia por WhatsApp al teléfono 55 70 07 24 89. Cualquier comentario que nos quieran hacer llegar será tomado en cuenta para mejorar nuestro programa. Hemos estado comentando que estos programas son pregrabados y esperemos en Dios que ya pronto estemos nuevamente haciendo la programación en vivo. Pues y así iniciamos el día de hoy con nuestro programa El Sínodo. Recuerden que el lema de nuestro programa es Iglesia que camina en comunión, Iglesia en misión permanente. Y hoy vamos a iniciar con una pequeña fracción de una lectura para que la tengamos presente y pues la tengamos en estos momentos de reflexión de lo que estamos viviendo. Y es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice así: En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Así, queridos radioescuchas, con esta pequeña lectura que nos dice tanto, que nos dice todo esto que nosotros estamos sintiendo y que Dios le dice a Pablo en Corinto: no tengas miedo. Estas palabras, esta frase tan sencilla, de 3 palabras, que son tan profundas para nosotros en estos momentos de tener de no tener miedo, de no tener esa angustia, pues ese sentir que ahorita, por lo que estamos viviendo, todos podemos pasar. Esto me hace recordar también las palabras del Papa Juan Pablo II en su momento, y nos decía: no tengas miedo. Estas palabras que en algún momento quizá cualquiera de nosotros pudo haber sentido en algún momento, en alguna situación, y estas palabras tan reconfortantes dichas por él, el no tengas miedo, no tengan miedo, creo que ahorita las podemos repetir en estos momentos que vivimos, en estos momentos que han sobrepasado nuestra vida, nuestra realidad. Las podemos repetir en cualquier momento para que tengamos la confianza plena de que Dios está con nosotros. Y como nos decía el Papa Francisco, abrazar la cruz para abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abrazar al Señor para abrazar la esperanza, esa esperanza que no puede faltar en nosotros como cristianos, esa esperanza en la que pues nos detenemos, nos abrazamos, nos dejamos llevar en esa esperanza que sabemos completamente que Dios está ahí. Así es, queridos radioescuchas, como podemos dar este momento de reflexión en este día de nuestro programa El Sínodo. Como se habrán dado cuenta, queridos radioescuchas, pues estamos celebrando aquí en Radio San Juan Diego la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este documento que el Papa Francisco nos ofrece año con año y que en este año 2020 lleva por título: Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Este mensaje tan especial, tan profundo, tan elemental,
que nos habla sobre esta parte de tener en ese recuerdo, de grabar en la memoria aquello tan extraordinario, aquello tan grande que nos dice, la vida se hace historia. De mi parte, me toca un fragmento de este documento que lleva por título La historia de las historias. ¿Sabes que la Sagrada Escritura es una historia de historias? ¿Por qué? ¿Conoces acaso cuántos pueblos y personas y personajes se presentan en este libro? Vamos a comenzar desde el principio a narrarte esta historia de las historias. Pues nos dice este libro que Dios crea, Dios narra y desde el principio Dios crea las cosas. Y ahí empieza la primer parte de esta historia. Pronuncia Dios su palabra con un hágase y las cosas empiezan a existir. Primero el cielo, después la tierra, las estrellas, la luz, el día, la noche, el pasto, la hierba, los árboles, los frutos, las aves, los animales, hasta que por fin crea al hombre y a la mujer, con quienes puede hablar, generando una historia junto a él. Nos dice un pasaje de la Biblia en donde dice así: Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque son admirables tus obras. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Es así como nos dice con estas palabras este documento del Papa Francisco, en donde nos da esa parte, cómo se va tejiendo nuestra vida en el seno materno para ir dando forma a esta historia, para ir creando esta historia. Y bien nos dice, tus obras son admirables. Todo esto que nos va metiendo, nos va llevando de la mano a cada uno para formar esa historia, para crear esa historia que todos vamos teniendo parte en esta historia de las historias. Pero bien, vamos a regresar en esta parte de cómo contarles esta historia de las historias que se encuentra en la Sagrada Escritura. ¿Sabías que la Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad? Hay unas palabras que han circulado en un mensaje que dice que en la Biblia el autor está enamorado del lector. Son unas palabras tan hermosas, tan bonitas, porque siempre es lo contrario. El lector se enamora del autor, pero aquí el autor, Dios, se enamora del lector, se enamora del hombre, se enamora de esa creación que él hizo desde el principio para poder llevar a cabo su plan de salvación. Te sigo contando que en el centro de la Biblia se encuentra Jesús. Es la historia más hermosa de amor porque es la historia del amor de Dios por el hombre y viceversa, del amor del hombre por Dios. A través del tiempo, el hombre ha podido contar y grabar en su memoria esta historia de historias para comunicar lo sucedido. Poco a poco, a través de todos aquellos personajes que conocemos, todos aquellos personajes que en su momento hemos escuchado en los pasajes de la Biblia. Sí, y podemos ahorita podemos recordar a Isaac, Abraham y Jacob. Podemos recordar a Moisés, podemos recordar a Noé, podemos recordar a todos los profetas, aquellos hombres que han anunciado y denunciado, todos esos profetas que han aparecido a través de esta historia de historias. Podemos recordar
al profeta Isaías, podemos recordar al profeta Jeremías, podemos recordar también a los reyes, podemos recordar al rey David, podemos recordar al rey Salomón, podemos recordar a los macabeos, aquellos que lucharon, aquellos que se enfrentaron y que murieron dando su vida con gusto, todos ellos por este Dios, que creó a toda esta humanidad, y ese Dios que defendían, y ese Dios en quien creían y en quien esperaban, y que esperaban siempre a ese Mesías. Podemos recordar a todos y cada uno de los personajes de la Biblia, y que ahorita solamente estoy mencionando algunos, pero que cada uno de ustedes puede recordar, puede tener presentes, aún también tener presentes a aquellos que quizá no fueron profetas, pero que entran en esos libros de esta historia de historias, y que nos pueden recordar a Sara, podemos recordar a Ana, podemos recordar a Samuel, podemos recordar a Susana, podemos recordar a cada una de esas grandiosas mujeres que entretejieron y fueron bordando en su seno materno todos y cada uno de estos personajes que nos van a poder ir dando a través del tiempo para llegar a Jesús. Pero bien, vamos a poder seguir nosotros con esta parte en donde Dios siempre ha intervenido en la historia del pueblo de Israel. Desde el principio nos dice esta historia de historias que desde que fueron esclavos en Egipto, pasando por todo ese tiempo, fue entretejiendo Dios esta parte del pueblo de Israel, este caminar del pueblo de Israel para llegar al punto central en donde llega y donde aparece el verbo hecho carne. Pues bien, Dios nos fue escuchando, mejor dicho, Dios fue escuchando al pueblo de Israel que se encontraba en la esclavitud, para darle el mensaje a Moisés con estas palabras: para que puedas contar y grabar en la memoria de tus hijos y nietos los signos que realicé en medio de ellos. Así sabréis que yo soy el Señor. Estas palabras tan importantes, tan elementales, que son en las que se basa el título de este mensaje de la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones. Pero si podemos recordar aquellas palabras especiales en donde Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: escucha, Israel, que yo soy tu Dios. Esas palabras tan emotivas, tan elementales, que van a marcar en este pueblo de Israel esa pertenencia de ser el pueblo elegido por Dios. Es así como se va entretejiendo esta historia de historias. Es así como Dios ha ido a través del tiempo tejiendo esta historia de historias entre Él y el pueblo de Israel. Es así como con estas palabras que repetimos, que le dio Dios a Moisés: para que puedas contar y grabar en la memoria de tus hijos y nietos los signos que realicé en medio de ellos. Y es así como a través del tiempo se fue narrando de generación en generación todos estos prodigios, hasta seguirse haciéndose presente de esta manera. Poco a poco, de manera verbal, se fue comunicando poco a poco de generación en generación todos estos acontecimientos, todos estos momentos, toda esta historia, para que quedara narrada, para que quedara contada, y entonces hasta en la actualidad poder conocer esta historia de historias. Y es así como llegamos a través del tiempo a ese momento tan especial, a esa llegada del Mesías, a ese tiempo en el que el Verbo se hace carne, el Verbo, esa palabra
que se pronunció desde el principio, esa palabra que estaba desde el principio, se hace carne. Jesús mismo comunicaba parábolas, es decir, narraciones breves, tomadas de la vida diaria para que quedaran grabadas en la memoria de aquellos quienes estaban escuchando. De esta manera la vida se hace historia, y para el que la escucha, la historia se hace vida, logrando transformar la vida de quien la escucha. Es decir, esta forma de comunicar, la manera de las parábolas de Jesús a sus apóstoles, de Jesús a todas aquellas personas en quienes predicaba, cómo la vida se va haciendo historia, para que quien la escuchara, la historia se fuera haciendo vida también. Cómo esta palabra que salía de los labios, de la boca de Jesús, también se podía ir haciendo historia, podía ir transformando en todos aquellos que lo escuchaban sus vidas. Y no nada más en ese momento, también en la actualidad, estas palabras de Cristo, esas palabras de Jesús siguen transformando nuestra vida, siguen haciendo historia en nosotros, en esta historia que somos, y que esas palabras siguen llegando a nuestro ser tan profundas que siguen transformando nuestras vidas. Y es en los evangelios se informa y se nos relata sobre Jesús. Nos dice Juan que en el narrador por excelencia, es decir, aquel que es el verbo, que es la palabra, se hizo narración para contar y grabar en la memoria, porque el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Es decir, Él mismo se ha hecho narración, Él mismo se ha hecho historia en el hombre, Él mismo ha tomado la forma de hombre para poder ser parte de esta historia de la humanidad, para que esta historia de historias sea el culmen de toda esa creación que fue llevada a cabo desde el principio, para que esta palabra hecha verbo, hecha carne, sea una palabra viva, una palabra que en estos momentos sigue aquí. No es algo que haya pasado, no es algo que haya sucedido, no es algo que haya quedado en el pasado, es algo que continúa vivo, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, es un Dios que se hace presente en esta narración, en esta historia de la que todos estamos formando parte, esta historia de historias. Hemos llegado así a esta parte, a este momento en el que ya se hizo presente el Verbo de Dios, se hizo hombre. Esta parte en la que esa historia de amor, como nos dice este documento, este amor tan grande que tiene Dios hacia el hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y por eso es la historia de historias, por eso es esta historia tan magnífica, es esta historia la más extraordinaria, la más grande y de la que somos parte, porque estamos siendo parte de esta historia. Y es así como después de su ascensión al cielo, empieza la narración de todo este acontecimiento, de toda esta parte de esta historia que continúa y que continuará hasta el fin de los tiempos. Y entonces empiezan a intervenir en los evangelios con San Juan, con San Mateo, con San Lucas, con San Marcos, pero no pueden tampoco quedar atrás porque intervienen en esta narración también para contar esta historia. Pedro, también interviene Santiago, Felipe, Pablo, para que todos aquellos personajes que no escriben, pero que son parte de esta historia, como Esteban, pero alguien de manera tan especial en quien se fue entretejiendo esta historia,
y no podemos dejarla a un lado, porque sin ella no habría podido darse esta historia de amor. Y es la Virgen María, esta mujer que en sus palabras, en ese momento de la Anunciación, da el sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esta parte del hágase otra vez nos recuerda a aquellas palabras en la creación, aquella palabra de Dios del hágase y se hizo. Entonces, no podemos dejar a un lado sin recordar a María, a la Virgen María, para que esta historia de amor pudiera hacerse realidad. Esta historia de amor pudiera formar parte de esta humanidad, para que entonces esta historia de historias fuera contada. Y así vamos a terminar con las palabras que nos dice en este fragmento de este documento el Papa Francisco. Dios se ha entretejido personalmente en nuestra humanidad, dándonos así una nueva forma de tejer nuestras historias. Es así como esta historia de historias pudo haberse llevado a cabo. Y es así como vamos a recordar por siempre de aquí en adelante las palabras que le dijo Dios a Moisés, para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia. Así podremos nosotros también seguir contando y grabando en nuestra memoria nuestra historia, pero esta historia que ha sido transformada por esa historia de amor, esta historia nuestra que ha sido tocada por esa historia de amor, de ese Cristo que se hizo presente en nuestra humanidad, de ese Cristo que quiso habitar entre nosotros para podernos llevar a esta gloria en la que nosotros podremos disfrutar en un momento determinado, cuando llegue el momento de estar presentes con Dios. Pues es así, queridos radioescuchas, como he podido relatarles esta historia de historias, y ojalá que haya podido quedar grabada en sus memorias. Soy Asunción Olivares y me dio mucho gusto de compartir esta narración el día de hoy. Lo único que me queda decir es que pases una muy bonita tarde y sigue siendo parte de esta historia de historias. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Te invitamos el próximo miércoles, poco después del mediodía. No olvides enviar tus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.